Muy buenas noches, estimados hermanos. Les doy la bienvenida a la sesión número 7 de nuestro estudio bíblico Fundamentos de la Fe. En esta serie, y hablo para los que nos estén viendo por primera vez en el YouTube, en esta serie estamos estudiando los principios, los fundamentos en que se basa nuestra fe cristiana y hablamos de la base bíblica, de dónde en la Biblia encontramos eso en lo cual basamos estos fundamentos, estas creencias, por qué lo creemos. Y hemos venido estudiando esto durante las eh, 6 o 7 semanas anteriores. Y esta noche específicamente vamos a hablar de un tema interesantísimo que es el tema del bautismo en el Espíritu Santo, y vamos a hablar también del don de lenguas y de otros dones. Vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. Amantísimo Padre Celestial, bendecimos tu santo y poderoso nombre. Te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por cada hermano que se ha reunido. Gracias también por los que han de conectarse en los próximos minutos, Señor. Y en el nombre de Jesús ponemos esta reunión en tus manos. Padre, glorifícate entre nosotros esta noche. Esta noche, Padre, estamos reunidos, Señor, como lo dice tu palabra, más de 2 personas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Así que te pedimos, Señor, que conforme a tu promesa, sea tu presencia con nosotros, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú nos hables, Padre, y que esta noche, Padre, tú nos des la sabiduría de lo que tú nos hablas en tu palabra, que no nos guiemos, Padre, por doctrina de hombres, sino por lo que tú nos enseñas, Padre, que tu Espíritu Santo sea manifestándose esta noche. Señor, sabemos que esto es un tema que puede generar dudas, Padre, pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos hable, quien nos dé la sabiduría y quien nos aclare las dudas, Señor. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a mostrar el material de, de esta sesión del programa que estamos usando, la aplicación que se llama Bible Engagement Project. Y estamos en la sesión 7, el bautismo en el Espíritu Santo y la evidencia física inicial. Vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Quiero aprovechar para comentar que el libro de Lucas, bueno, obviamente como su nombre lo dice, lo escribió Lucas, el doctor Lucas, y es el mismo autor del libro de los Hechos. Lucas no fue un apóstol, Lucas es un médico que no estuvo con el Señor Jesús, sino que se dedicó a recaudar información. Él no conoció al maestro en persona, él se dedicó a recaudar información y la organizó en la manera más ordenada que él consideró que la debía presentar, y la presentó en el libro de Lucas. Y luego el libro de Lucas, que es considerado uno de los 4 evangelios, continúa en el libro de los Hechos. Vamos a ver aquí el libro de Lucas capítulo 24, que es el último capítulo, y está hablando de lo que el Señor les dijo antes de ser, de ascender. El Señor se le aparece resucitado a los apóstoles por última vez. Recordemos que ya hemos dicho que el Señor Jesús muere en la cruz, al tercer día resucita, se les aparece a ellos y a muchas otras personas en varias oportunidades durante 40 días. Y aquí dice que ya esta es la última vez que ellos lo ven resucitado, y le dice, voy a comenzar desde el versículo 46. Les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos
de potencia de lo alto. Luego dice que lo sacó hasta Betania y allí alzó las manos y fue llevado al cielo. Ellos lo vieron ascender al cielo. Voy a cambiar la versión de la Biblia. Estoy en la Reina Valera 1909. Voy a poner la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional dice: cambié el capítulo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Ah, no, no lo cambié. Era el 49. Aquí está. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi padre, pero ustedes quédense en la ciudad, es decir, le está hablando de Jerusalén, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Fue una promesa que les está haciendo. Quédense en Jerusalén y van a recibir el poder de lo alto. Eso lo dice en Lucas, capítulo 24, verso 49. Luego en el libro de Hechos, dice, una vez más, mientras comía con ellos, esto es Lucas continuando el relato, le dice, mientras comía con ellos, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días Ahora ustedes estoy serán en un estudio, bautizados no voy a tener con el que ahora. Espíritu Santo. Creo que se está metiendo audio por ahí de alguien. Ok. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de cuál es el fundamento. Creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es dado a los creyentes que lo piden. Escuchen bien, la creencia. Es dado el bautismo en el Espíritu Santo a los creyentes que lo piden. Es una experiencia diferente y posterior al nuevo nacimiento. Hago un paréntesis y aclaro que cuando decimos nuevo nacimiento nos referimos al momento cuando una persona genuinamente, de manera sincera, acepta a Jesús como su Señor y su Salvador personal, y hay una promesa en la palabra de que quien acepta a Jesús como Señor recibe el Espíritu Santo en su corazón, es decir, pasa a ser morada, templo del Espíritu Santo. Pero aquí este fundamento está explicando que una cosa es recibir a Jesús como Señor y Salvador y con ello el Espíritu Santo, que otra cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Continúo aquí. El bautismo en el Espíritu Santo infunde poder para que vayamos entendiendo el propósito. Infunde poder a los creyentes para vivir y servir a Dios y les da dones para cumplir la misión de la iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo viene acompañado de una plenitud rebosante del Espíritu, una profunda reverencia hacia Dios, una consagración más intensa a Dios, una mayor dedicación a su obra y un amor más activo a Cristo, su palabra y a los perdidos. Ese es el fundamento 7. Pero en esta lección tenemos dos fundamentos y el siguiente es que la primera señal de que un creyente fue bautizado en el Espíritu Santo es hablar en una lengua que no aprendió y que recibió de Dios Espíritu. Vamos a ver qué dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Dice que ellos estaban orando. Voy a ponerlo en el contexto. Ellos estaban Jesús los llevó a Betania, ascendió al cielo, se regresaron a Jerusalén y dice ahí en el libro de Hechos del capítulo 1 que ellos permanecían orando, orando, orando todos los días. Y llegó el día de Pentecostés. Estaban juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas
según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora les pido por favor que me pongan mucha atención a esto. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su propia lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirense. En fin, en muchas lenguas diferentes. ¿De qué hablaban ellos en esas lenguas diferentes? Porque si observan se observan el contexto de lo que está sucediendo, esas personas que estaban allí, que habían venido de visita a Jerusalén, ellos están entendiendo lo que esta gente que estaba orando y que recibió esto que recibió, los están oyendo cada uno de ellos en su propia lengua. ¿Y cómo es eso que hay judíos que están en Jerusalén que hablan cada uno de ellos en su propia lengua? ¿Por qué está sucediendo eso? Y quiero explicar esto con detalle porque es bien importante. Miren lo siguiente. A ver si se acuerda Giovanna que dijimos recientemente. Los judíos celebran varias fiestas anuales, ¿verdad? Una de ellas es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es para conmemorar la salida apresurada de Egipto, ¿ok? La salida apresurada de Egipto. Entonces, hay otra fiesta que el Señor les manda, eso está ahí en el libro de Levítico, de Deuteronomio, otra fiesta que el Señor les manda, que es la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significa Pente? 5, ¿verdad? Pentecostés es una fiesta que se celebra 50 días después ¿de qué? ¿Quién sabe? ¿Quién lo recuerda? Porque eso ya lo habíamos hablado antes aquí. La fiesta del Pentecostés es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. Es decir, para este momento ya habían pasado 50 días desde que no se puede abrir el micrófono. Ah, caray. Guillermo, ¿me ayuda, por favor? Eso sí no sé cómo arreglarlo. Sí, sí se puede. Ok. Habían pasado 50 días desde que Desde que yo había De la salido de crucificación de Jesús. 50 días de la salida de Egipto. Ok, pero estoy hablando específicamente de este momento que están hablando en Hechos capítulo 2. 50 días de la crucificación. 50 días de la última cena. De la última cena, exactamente, porque el día de Pentecostés se celebra 50 días después de la, Cena. de la Pascua. La Pascua. Vamos a ¿Por cuánto tiempo se le apareció el Señor a los apóstoles y a muchas otras personas? 40 días. 40 días. ¿Después de qué? 40 días desde la resurrección. Jesús resucita el tercer día. Entonces, más o menos sacamos la cuenta de que cuando el Señor asciende, ya no lo vuelven a ver más. Habían pasado como 43 días. Y el Señor les dice, quédese en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa que le fue dada, que es la promesa del Espíritu Santo. Van a ser revestidos de poder. ¿Ok? Ahora bien, esa fue la pregunta que les dejé la semana pasada. ¿Por qué ellos no recibieron ese poder ese mismo día, cuando el Señor ascendió, o el día siguiente, o 2 días después? Porque si calculamos que el Señor ascendió como unos 43 días después de la Pascua,
porque resucitó al tercer día y se le estuvo apareciendo durante 40 días. Dice la palabra eso, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede el día del Pentecostés? Ese día es un día especial y sagrado para los judíos. Recordemos que los judíos fueron víctimas 500 y tantos años antes de Cristo, fueron víctimas de dos deportaciones. Una deportación primero fue a Asiria y otra fue a Babilonia. La más grande fue la deportación a Babilonia. Y ellos duraron en la deportación a Babilonia. Esa deportación duró 70 años. Cuando ellos regresaron a Jerusalén, a su tierra, que fue que construyó. Ahí había quedado un remanente muy pequeño. Entonces ellos reconstruyeron el templo, comenzaron a rehabilitar la ciudad, pero no fueron todos los que se regresaron, fueron unos cuantos que regresaron. Además, ya habían pasado 70 años, ustedes se imaginarán, ¿verdad? Los que regresaron del exilio no son los mismos que salieron, porque ya ustedes presumirán que los que salieron al exilio ya estaban todos ancianos o se habían muerto. Puede que haya llegado algún anciano, pero seguramente sí regresaron muchos descendientes de ellos. Vienen a repoblar Jerusalén ya no como una nación independiente que fueron antes, sino como una provincia del imperio babilónico. ¿Ok? Ya en ese momento no era Babilonia, ya en ese momento era el imperio persa o medo-persa, no estoy bien seguro de ese dato. Cuando ellos regresan. Entonces, queda mucha gente en el exilio en un imperio que es extremadamente grande. Yo no sé si alguno ha visto algo sobre la vida de Alejandro Magno. Ahorita acaban hace poco, comenzaron a poner una serie en Netflix sobre la vida de Alejandro Magno. Yo les recomiendo que la vean porque eso es historia. Porque Alejandro Magno, que era el rey de Grecia, él comenzó a invadir territorio, a invadir, hizo un ejército muy poderoso y Alejandro Magno llegó a ser el emperador más, llegó a tener el imperio más poderoso del mundo en su época, porque él poseyó lo que anteriormente era el reino babilónico. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque era un imperio extremadamente grande que había conquistado muchas naciones. Y al haber conquistado muchas naciones, entonces tenían muchas lenguas diferentes. ¿Ok? Aprovecho y les digo que cuando Alejandro Magno fallece, el imperio se divide en tres imperios y uno de esos imperios en los que se divide el imperio de Alejandro Magno es el imperio romano que prevaleció hasta eh, algunos siglos después de Cristo. Entonces, son personas judíos, pero que nacieron en otros países, en otros lugares que hablan diferentes lenguas, pero como son criados y educados en la religión judía, ellos cumplen con las fiestas, obviamente no todos, pero muchos de ellos cumplen con las fiestas y van a Jerusalén de visita. Y son personas que hablan el idioma hebreo, probablemente hablan el griego también, porque en aquella época el idioma griego era muy hablado, pero también hablan la lengua propia. ¿De dónde? ¿De dónde? A ver si me están oyendo. De donde ellos son originarios, pues. De donde Donde ellos son viven. originales. Entonces ellos vienen a Jerusalén y de pronto escuchan a un montón de gente hablando en diferentes lenguas que a lo mejor el que estaba al lado por allá no entendía, pero este sí entendía. Ahora yo les pregunto, ¿de qué creen ustedes que hablaban ellos en esas lenguas? El Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Hablaban de Cristo. ¿Qué lo dice? A ver, ahora sí, la pregunta que yo le dejé en el grupo la semana pasada, en el grupo de WhatsApp, solamente Diana me contestó. ¿Por qué la promesa del Espíritu Santo vino precisamente ese día y no antes o no después? Porque se están reuniendo todos Y y hablan distinto. bien, Ah, ¿y qué más? ¿Vas bien?
Ah, ahí me perdí. Porque se reúnen, se están reuniendo todos a celebrar, ¿Quiénes eran pero los que estaban ahí? Personas que habían, regresado a, Los regresado judíos, a estaban todos los Jerusalén. judíos. habían venido de Los- visita. Ujú. Dice César, los judíos. César, vinieron de visita. ¿Qué iban a hacer ellos después que pasaron los días de fiesta del Pentecostés? Ah, claro, volverían Iban a a su regresar a tierra su y casa. esparcerían lo que vieron. Claro, Esteban. Ese era el propósito. Está comenzando a predicarse el evangelio. Dice que se convirtieron 3,000 personas, se bautizaron y ellos mismos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, fueron bautizados en agua y se fueron a sus lugares donde ellos vivían. Es decir, esas son personas que se convirtieron y ya comenzaron a ser ¿qué? Testigos de Cristo. Había un propósito. ¿Ya lo vio, Diana? ¿Ven qué bonito trabaja el Señor? Sí, señor. Ayer estábamos viendo la película de Freud, que se llama La Última Sección de Freud. Y es una reunión que no se sabe si es real o imaginaria entre el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y un escritor y apologista cristiano inglés que se llamaba C.S. Lewis o C.S. Lewis. C.S. Lewis, que es casualmente el hombre que escribió las crónicas de Narnia. Y en la discusión, C.S. Lewis defendía el cristianismo, defendía la fe, y Sigmund Freud, como era ateo, defendía todo lo contrario. Bien interesante la película. Pero lo que quiero mostrarles con esto es cómo el Señor trabaja y a veces uno se pregunta cómo todavía, es decir, a mí me cuesta entender que una persona a la que yo le cuente esta historia no crea en las maravillas del Señor. No sé si me explico lo que quiero decir. Porque cuando uno se da cuenta de las formas tan maravillosas que el Señor trabaja, entonces uno se sorprende, ¿verdad? De la grandeza del Señor. Ahora bien, volvamos al punto anterior, porque yo quería que ustedes tuvieran eso claro. Volvamos al punto anterior. Creemos que estoy otra vez en la guía de estudio. Creemos que la primera señal de que un creyente fue bautizado en el Espíritu Santo es hablar en una lengua que no aprendió y que recibió el Espíritu Santo. Entonces, es que aquí en el libro de Hechos dice que cuando ellos creyeron inmediatamente, no, me expresé mal. Dice que cuando ellos estaban orando recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, ese que Jesús les había prometido, y comenzaron a hablar en lenguas que eran las lenguas de esas personas que estaban allí. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 10 dice así: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu, el Espíritu Santo es el que da los dones. Hay diversas maneras de servir, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Diversas funciones, pero un mismo Señor, el que hace todas las cosas con todos. A cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Tengamos claro esto. Los dones que el Señor te da son para la edificación de la iglesia, es decir, para la edificación del cuerpo de Cristo. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe, a otros y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Ahí está, en Primera de Corintios, capítulo 12. Entonces, yo quisiera que ustedes me dijeran algo. Los apóstoles estuvieron durante 3 años con el Señor Jesús. Ellos también sanaban enfermos, es decir,
por la palabra de ellos también se sanaban enfermos, también echaban fuera demonios, sucedían muchas cosas. Yo les pregunto a ustedes, dice la palabra en el Antiguo Testamento que, por ejemplo, David, el Espíritu Santo estaba sobre él. Gedeón, el Espíritu Santo estaba sobre él. Josué, Caleb, Moisés, el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Estaba sobre, pero no estaba en ellos. ¿Por qué no estaba en ellos? Porque el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros a partir del nuevo pacto. El Espíritu Santo en los corazones no es del antiguo pacto, es del pacto de la sangre de Cristo, del cual ya hemos hablado anteriormente. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, Marcela? Ok. Ahora pregunto, los apóstoles cuando estaban caminando con el Señor Jesús, ¿tenían al Espíritu Santo, sí o no? No dije el bautismo porque ya sabemos que el bautismo lo recibieron ¿cuándo? El bautismo del Espíritu Santo lo recibieron ¿cuándo? Cuando ya terminan, o sea, cuando están en la fiesta de Pentecostés. En el Pentecostés, muy bien. Cuando estaban caminando con el Señor Jesús, ¿tenían al Espíritu Santo en ellos? No, No, aún no. no, El tenían Espíritu los a acompañaba. Jesucristo. ¿Quién me habló? Escuché una voz de hombre. ¿Qué hombre me habló? Yo. No, soy yo, Lorena. No, pero también estaba hablando, creo que era Esteban. Sí, yo dije que el Espíritu los acompañaba, más no habitaba en ellos en ese momento. Ok. Entonces, ¿tú crees que ellos Yo pienso que recibieron el estaba en ellos. bautismo? Perdón, Lore. ¿Qué Yo decía pienso que Lore? estaba en ellos, dentro de ellos igual, porque Dentro de hay ellos. un momento que Jesús lo retira, hay un momento en la escritura que Jesús lo retira aparte y él le da el soplo, y él sopla sobre ellos. Hay un momento que el Señor los lleva aparte y sopla en ellos. Muy bien, Y Lore, el soplo gracias. es, ¿Sí? y el soplo también es espíritu, es vida. Muy bien. ¿Qué opina Guillermo? Que a Guillermo le gusta bastante estudiar la Biblia. La verdad que me dejaste pensando, Pero suéltela, Carlos, está muy porque bueno, suéltela. creo que, no, creo que, o sea, tanto como que habitaba en ellos, puede ser que sí, pero no creo que lo dimensionaran, porque la palabra dice que el Espíritu es quien da convicción de pecado, ¿no? Sé que me estoy yendo más adelante en el Nuevo Testamento, pero creo que ellos tenían de alguna forma la capacidad de tratar, digamos, de entender el mensaje de Jesús y pudiera considerar que sí estaba presente. Obviamente en Jesús habita la deidad también de Dios. Amén. Así es. Bueno, ¿Qué opina Cari? Perdón. ¿Quién me habló? yo, Dime. bueno, yo pienso que ellos en ese momento estaban siendo evangelizados por el Señor Jesús. Sí, que quizá Durante los 3 en años, ¿te algunos, estás refiriendo? claro, correcto, sí, porque usted nos está preguntando que cuando caminaban con Jesús, sí Cuando tenían el caminaban con Espíritu Jesús. Santo dentro, ¿no? El Espíritu Santo llegó a ellos, fue el día de Pentecostés, cumpliendo la promesa que estamos leyendo aquí de recibir el Espíritu Santo, ¿no? El bautismo. Correcto, correcto. Pero venimos Entonces, hablando de que una cosa es el bautismo y otra cosa es recibir el Espíritu Santo. sí, pero pastor, ese día fueron bautizados por el Espíritu Santo y en ese mismo instante, acuérdese que reciben poder, reciben dones, reciben el privilegio de hablar en lenguas. Entonces yo Ok. pienso que cuando estuvieron con Jesús, ellos recibieron un tiempo de evangelización y luego duran esos 40 días también preparándose en oración y alabanza. Bueno, a eso me estoy refiriendo. ¿Cómo Muy lo bien, muchas cómo gracias, Pastor, Diana. recibieron? pastor, Dígame. yo pienso que eso es como lo que hizo Dios el Padre
que él, se puso la paloma en él, en Jesús, cuando se fue a bautizar. Es lo mismo que pasó El día de Pentecostés. claro, se puso, pero Jesús cuando lo lleva aparte, él sopla en cada uno de ellos. Ese es el espíritu que moraba en él, que venía de él. No sé, porque uno estudia y uno dice, Va- va- cuando uno pide espíritu con tu espíritu. Yo sé Muy que Dios bien. es espíritu. Vamos a Dios ver el qué Padre dice el es libro de Juan, espíritu. Lore. Y Mira, cuando uno para no Lore, es que se te está yendo un poquito el audio, no te escuchamos de pronto, te escuchamos y no. ¿Tú me oyes bien, Lore? Sí, yo tampoco lo escucho, pero yo tengo que ponerme el celular en el oído Ah, en ok, el sí es oído, que se te oye un poco mal. Pero bueno, vamos a ver, Lore, vamos a ver qué dice no Juan. sé si es mi celular. Seguramente. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 20. Escuchen esto. Este capítulo se llama La resurrección de Jesús. ¿Cuándo ocurrió esto? Aquí está, miren. ¿Cuándo ocurrió? ¿Lo están viendo? El primer día de la semana. ¿Sí alcanzan a verlo o está muy pequeño? Está muy pequeño. Ahí se ve mejor. El primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba a Jesús y les dijo, han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó al sepulcro y cuando se inclinó vio que los lienzos habían quedado allí, sin embargo, no entró. Entonces Simón Pedro siguiéndolo y entró al sepulcro. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndolo y entró al sepulcro y vio los lienzos que habían quedado y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no entendían la escritura que le era necesario resucitar de entre los muertos. Entonces los discípulos volvieron a los suyos. Bueno, luego dice que María Magdalena estaba llorando, se le aparecieron dos ángeles, pero al versículo que quiero llegar, todavía seguimos. ¿Qué día es este? ¿De qué día estamos hablando? ¿De qué día de la historia? ¿Alguien me puede decir qué día de la historia estamos hablando? El día de la resurrección, el día De la siguiente a la resurrección, Excelente, tercer el día día. de la resurrección. Eso fue el día de la resurrección. María Magdalena fue a dar las noticias a los discípulos. He visto el Señor. También les contó que él le había dicho estas cosas. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, el domingo, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que remitan los pecados les han sido remitidos y a quienes se los retengan les han sido retenidos. Ahí está la respuesta. Mi pastor. Dígame. Pero, bueno, cuando yo dije que no andaban con el Espíritu Santo, era mientras estaban con él, caminaban con él, pero ya aquí el Señor falleció, resucitó, y es cuando reciben el soplo, no cuando caminaban con él, ¿no? No, pero yo no dije que tú lo dijiste mal, tú lo dijiste bien. Tú lo dijiste bien. Yo no dije nada. Oye, te estaba dando piña, te iba a dar piña, ¿viste? No, no es eso. Estamos aquí Ya no está defendiendo sus saliendo, derechos. hombre,
Si no, no estoy estudiando nada. Correcto, pero está bien, también lo había Correcto. dicho Lore, muy bien. Lore lo había dicho de que el Señor dijo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora bien, yo quisiera preguntarles a todos ustedes, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones? Recuerda cuando te dije que tenía una duda. Karina dice No, que seamos sí. valientes, claro. Yo ¿Qué dices también. tú, Jaime? ¿Te acuerdas cuando te dije que tenía una duda? Era Ajá, por ¿cuál ahí. era la duda? Eso que se supone que uno, o sea, uno se bautiza y recibe el Espíritu Santo, pero recibe dones y habla en lenguas y todo esto, aquello. Y yo siento que no he manifestado ninguna de esas acciones. Aunque yo me bauticé, sigo aprendiendo y sigo creyendo. Pero ahí es donde entra mi duda. ¿Será que entonces yo no estoy bautizado en el Espíritu Santo? Jaime, Ah, pero Pastor, nosotros hablamos la semana pasada ujú, sobre el bautismo en agua. en aguas. Eso fue. El bautismo en agua, dijimos, ni te da la salvación, ni te da el perdón de pecados, ni tampoco te da poderes. Ok. Y dijimos que el bautismo en agua es un acto ¿Sabes? El respeto de obediencia. Obediencia. obediencia, ¿Por qué nos bautizamos? porque obedecemos. Porque obedecemos y nos bautizamos creyendo el significado del bautismo, que es que cuando descendemos a las aguas, desciende el viejo hombre y cuando subimos de las aguas, sube el nuevo hombre nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Ok? pastor, Pero ya dame un segundito, Lore. Pero eso no se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es otra experiencia. Ahora bien, no te estoy preguntando lo que dice la Biblia, te estoy preguntando lo que dice nuestra guía de estudio, lo que acabamos de decir. Allí dice que ¿quién recibe el bautismo en el Espíritu Santo? Los que creen. Los que creen. No es pero lo que ahí dice. está. Él dice, él dice una cosa, una palabra muy importante ahí. Él dice la duda, porque cuando hay duda no deja avanzar la fe. Y esto es por fe, no es por vista. Porque él dice, pero tengo duda. ¿Y qué dice, qué le dice Jesús cuando camina por las aguas a Pedro? ¿Por qué dudaste? Porque si él no hubiese dudado, no hubiese bajado a la profundidad del mar, no hubiese bajado. Pasaron esas olas y él no vio ahí al maestro, entonces él como que se empezó a hundir y le pide ayuda. Por eso, porque duda, porque cuando uno duda, eso es como se va la fe. Bueno, yo Mucho, voy a ir un mucho la poquito fe. más allá de lo que dice Lore. Voy a ir un poquito más allá. Miren, aquí dice el fundamento que estamos estudiando en la noche. Creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es dado a todos los creyentes que lo piden. Entonces, primero se es creyente Creyente. y después se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿todos los creyentes lo reciben el bautismo del Espíritu Santo? No necesariamente. Puede que sí, puede que no. Pero puedo Porque, bajar. dame un segundito, Ana, porque aunque allí el Señor le dice a los apóstoles, les dice, quédese en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Espíritu Santo. Pero Jaime, en ninguna parte de la Biblia me dice que si yo no recibo el bautismo en el Espíritu Santo me voy a ir al infierno. No dice eso. Porque la palabra nos dice en Efesios capítulo 2, verso 8, que somos salvos por medio de la fe. ¿Ok? Amén, Ok. amén. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior al nuevo nacimiento. ¿Ok? Sí, pero Y, quiero acotar algo, Carlos, ok, porque no quiero que haya confusión. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos renovados, nueva criatura, nuestro espíritu despierta, el Señor nos sella con su Espíritu Santo
y nos conecta con el Señor. Somos sellados por el Espíritu Santo cuando creemos en el Señor y Cuando creemos. Él confirma nuestra fe. Él aviva nuestra fe y después viene el proceso, ¿verdad? Porque no quiere decir que cuando tú te vas bajo las aguas, no, tú estás confirmando por fe que crees en Cristo, estás obedeciendo, haciéndolo públicamente, que crees en Él, que crees que eres el Hijo de Dios, que, ¿me entiendes? Y después, en tu búsqueda personal, en tu intimidad personal, vienen los dones. Y el Señor en Efesios nos dice que nos fue dado los dones desde la fundación del mundo, desde siempre nos dio todo talento y todo don. Solo que se despiertan cuando buscamos la comunión del Padre. Correcto. Ahora, Jaime, el hecho de que tú no hayas experimentado, valga la redundancia, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, no quiere decir que tu fe está mal. Exacto. Y tampoco quiere decir que no eres salvo o que no eres un hijo de Dios. ¿Ok? Tampoco quiere decir que no tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Eso quiero decir, o sea, Sí, sigue porque hablando. sí, porque de alguna otra manera sí siento que el Espíritu Santo está en mí, en el hecho de que a veces, en esta nueva etapa de mi vida, se me ha abierto un poco más el discernir, el que, mira, por aquí no, el por aquí sí, el tranquilo que vamos bien, esto no lo estás haciendo mal, o sea, siento, esa parte sí la siento, ¿ok? Ese era el punto donde yo quería llegar, Jaime, y es lo que yo quería escuchar de ustedes. Porque cuando tú tienes el Espíritu, o sea, cuando uno recibe a Cristo, eso no es que te da Ahora una te voy a hacer una tembladera y pregunta. sientes que te viene el poder así como los superhéroes, ¿verdad? Así Los como el Thundercats, yo Hulk, tengo el así, ¿no? poder. Ajá, yo tengo el poder, así como cuando Popeye se come la espinaca, ¿no? Así no es. O como cuando Superman agarra la kriptonita, no, tampoco. No es así. Uno en apariencia no siente nada. O quizá puede sentir una emoción momentánea. Pero a través del tiempo, Diana, confirme o no, a través del tiempo se va Así es, pastor. experimentando la transformación. ¿Me puedes poner un ejemplo? ¿Me puedes poner un ejemplo de eso, Diana, en tu Sí, vida bueno, personal, de la transformación? el día que recibí el bautizo por el Espíritu Santo, yo lloré mucho, 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 lloré muchísimo, muchísimo. Pero eso no fue que de una vez ya recibí dones y qué maravilla, no, eso es el fruto, no se da así con un chasquido, él se da en la obra continua del Espíritu Santo, llenándonos todos los días, enseñándonos todos los días a través de la palabra, las creencias de nosotros, y empiezan a salirnos los dones, como decía el hermano hace un rato, hay diversidad de dones, y todas estas cosas las da el Espíritu, repartidas como Él quiere, como Él quiera, no sé si pues Dios es tan perfecto, no sé si Él mira actitudes, el carácter, no sé, pero Él cuando nos quiere usar, nos usa y nos da dones. Y que no Ahora hablemos en yo, lengua de una vez no quiere decir que no estemos bautizados. correcto. Yo quiero darles una opinión personal y yo sé que hay personas que opinan diferente, porque yo he escuchado a pastores muy reconocidos decir que si no hablas en lenguas, no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo lo he escuchado. De hecho, aunque nuestro material de estudio no lo dice así exactamente, pero dice que es una prueba. Yo creo que recibir el bautismo en el Espíritu Santo no necesariamente significa que hablemos en lenguas, porque si vemos, aunque está en el libro de Hechos, que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, pero en Primera de Corintios, lo que acabamos de estudiar, dice que el Espíritu Santo da diferentes, ¿qué? Dones. Y dice que procurar hablar en lengua, pero no todos hablarán. Hoy Pablo dice, procuren las lenguas, está bien, pero sobre todo, procuren, ¿quién se acuerda de eso? Profetizar. Profetizar, dice Pablo. Sobre todo, procuren profetizar. Y profetizar, ¿sabes Es qué el es profetizar? discernimiento del Espíritu. Sí,
Pero dice segunda de Pedro que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Entonces, cuando yo estoy hablando la palabra, cuando yo estoy enseñando la palabra del Señor, yo estoy profetizando. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Ok? Ahora bien, dime, Graciela. Perdón. Yo le quería hacer una pregunta. Dame un segundito, Lore. Dime, Graciela. Es como una confirmación, a saber, yo he escuchado eso que dice de que si no hablan en lengua, no han recibido el Espíritu Santo. Y yo digo, no, el bautismo. Pero en el bautismo, yo digo, pero yo sí lo he recibido, yo estoy convencida de eso, pero yo no hablo en lengua. Y entonces, en mi reflexión, yo dije, bueno, tal vez yo no hablo en lengua, pero yo entiendo cosas que antes no entendía. Yo logro visualizar todo lo que es la palabra, que antes no la visualizaba, mucho menos la escuchaba. Entonces Muy yo bien. le digo a Jaime, bueno, a lo mejor no hablo en lengua, pero escucho en lengua, pues. Porque, porque yo escucho cosas que otras personas hablan y que en su momento me hablaban y yo decía, Dios, me están Muy hablando. bien. Yo le quiero contar una experiencia que vivimos Ana y yo hace algunos años, pero voy a darle la palabra a Lore y a Karina, que creo que las dos quieren hablar. Lore. Yo le quiero hacer una preguntita. Bueno, mire, yo me bauticé hace muchos años, cuando tenía como 17 años, pero es necesario, ahí yo no hablé en lengua, no, nada. Y yo le pido la llenura al Espíritu, yo le pido ser llena de él. Y yo escucho en la iglesia, para mí, Lore, qué pena, pero es que Lore, no te escuchamos. se te va el audio, no, Lore. yo hace rato que no lo escucho bien a ustedes. Ahora sí te Ahí te escuché bien. escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora Sí. sí. Que hace como 5 o 6 años que yo voy a la iglesia, me reconcilié con Cristo y yo digo, y y es lindo escuchar estas lenguas, entonces yo sí le pido al Espíritu de Dios que su llenura. Y yo digo, ¿y esto es? ¿Yo me tengo que volver a bautizar, pastor? Okay. No. No. Para poder Y tener además, ese no don de solamente no lengua. tienes que, Lore, no tienes que volverte a bautizar. Y quiero aclarar una vez más. Una cosa es el bautismo en aguas y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Y Tú el te bautismo bautizas en en agua, fuego, la palabra, Espíritu ahorita Santo y estamos fuego. fuego. Ok. Una cosa es el bautismo en agua. El bautismo en agua, tú vas a las aguas voluntariamente. ¿Ok? Sí. El bautismo en el Espíritu Santo te lo da el Señor cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Pero Bueno, creemos ahora esa es otra la pregunta. Mire, sí. hay hermanas que cuando, un suponer, estamos toda la noche, estamos en una noche de oración de clamor que tenemos una vez al mes. Y por ahí empieza a tomar el espíritu y ella empieza a hablar en lengua. ¿Eso se puede impartir? Bueno, ¿O solamente el Espíritu Santo? eso es otro tema porque Pablo dice que si nosotros vamos a hablar en lengua, que si no hay quien interprete, que mejor no hablemos en lenguas. Sí, pero hay Porque, quien tiene el don de impartición. porque Porque Pablo también dice que pongamos nuestras manos sobre el... sí, pudiera ser que sí. Pudiera ser que sí. Pero Lore, hagamos una cosa. Vamos a hablar de cómo funcionan las lenguas, según la Biblia. Bueno. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo que sí te quiero dejar claro, Lore, es que número uno, que el bautismo en agua no tienes que volverte a bautizar y que es algo independiente del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y que si no sientes que lo has recibido, eso no quiere decir que tú no seas cristiana, tampoco quiere decir que no tengas la salvación, que no puedes tener el Espíritu Santo en tu corazón. ¿Ok, Graciela? Porque eso que tú dices de que hay cosas, esa es la parte que yo quería llegar cuando intervino Diana. Esa es la parte que yo quería llegar. Que cuando uno recibe el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros y nosotros lo más probable es que no nos damos cuenta. Y de pronto, en algún momento, decimos, qué raro, yo antes siempre hacía tal cosa y ahora ya no.
Ahora ya no, ahora ya no necesito, no extraño Y ir a como las los fiestas. deseos carnales van desvaneciendo, o sea, Ajá, cuando o nos ya esto, acercamos ahora más. ya qué raro, mira, ahora esto ya no me llama, ahora tengo un gusto diferente, miren, ni cuenta me había dado de eso. Y, Sí. y se da cuenta de que, como decía Jaime, que de pronto sientes como que no, que eso no, como que hay algo ahí que te redarguye, que te dice, Jaime, no lo hagas, eso no, no está bueno que lo hagas, y así por el estilo. Entonces, ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros de diferentes maneras. ¿Alguien ha experimentado eso aquí? Sí. Sí, claro. Todos, ok. Ahora, Karina, ¿tú querías decir algo? Bueno, estabas preguntando sobre cómo sentíamos el espíritu, pues. De Sí. hecho, me acuerdo que una vez, y creo que todos lo sentimos de maneras diferentes, eh, que Ana me decía, cuando yo siento la presencia del Espíritu Santo, yo siento tal cosa. No recuerdo en este momento qué fue lo que me dijo, Como una fragancia, ¿será? No, pero es yo, que hay muchas maneras, o sea, yo puedo expresar, pero pasaríamos tiempo. La idea es que compartamos y que todos expresen lo que han convivido o vivido, lo que... no, lo que quiero decirles, o sea, es que o sea, la presencia, y bueno, la estaba buscando y dice en el libro de Romanos, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Uy, O qué sea, el Señor lindo va a eso. mostrar que Él está presente en nosotros. Por claro. Exacto. O sea, y de la manera que nos muestra es lo mismo que decía Graciela, o sea, perdón, Jaime, no te vayas por aquí, no te vayas por allá, y esa él te da confirmación luego de que lo que tú estabas haciendo era, Estaba. o sea, en el momento uno duda, en el momento uno dice, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Será que estas son cosas mías? ¿Será que esto son? Pero no, después él te confirma y él te dice, no, era yo diciéndote esto y esto y aquello, o sea, O al contrario, a veces sientes paz en hacer algo. correcto. De hecho, para decir algo como un testimonio rápido, hace poco, bueno, tuvimos un proceso con mi suegra, ya mi suegra falleció, pero en medio de todo el proceso, en medio de los días que ya estuve internada, o sea, Dios me decía, vaya y hágalo, vaya y no sé qué. Y yo decía, pero, y era algo tan incesante que yo no podía detenerlo, o sea, yo no podía detener lo que él me decía, o sea, si él me decía a mí, vaya al hospital, yo tenía que ir, y yo iba. Así yo no quisiera, yo iba, porque de verdad a mí ir al hospital, o sea, me crea como angustia, pero yo iba. Y entonces yo decía, si es que no entiendo, Dios, ¿será que esto son cosas mías? Por favor. Pero la cosa es que yo siempre fui obediente a lo que yo sentía de parte del Señor. Porque de verdad el Espíritu Santo cuando necesita que hagas algo, no te da paz hasta que lo hagas. Exacto. Y yo Correcto. tuve que hacerlo y cuando yo vi la culminación de todo el proceso, ahí el Señor me dijo, todo lo que hiciste te lo dije yo, no eran cosas tuyas, todo te lo dije yo. Qué Y yo dije, bonito saber yo eso, lo ¿verdad? Qué único bonito. que pude, y les puedo decir que el día que mi suegra falleció, estuvimos en el velorio, estuvimos en todo, y yo, o sea, yo sentí una paz tan impresionante, o sea, tan grande, yo no lloraba, o sea, yo de verdad me sentía en paz, porque hice todo lo que el Señor me había pedido que hiciera. Entonces, Qué es como bendición. eso, es que Él siempre te va, lo que dice eso, da testimonio de que Él está en ti. Qué bendición. Ahora, gracias, Karina, por ese bonito testimonio. Ahora, quiero comentarles algo. Por ejemplo, Ana y yo en estos días estamos muy afanados, tenemos mucho trabajo. Y les confieso que tengo varios días que no he estado orando como quisiera. Quisiera poder hacerlo más. Pero estaba muy ocupado. Que si me siento mal por eso, sí me siento mal por eso. Es más, ya he estado hablando con Ana y le dije, mira, vamos a tomar algunas medidas, vamos a hacer algunos cambios para poder dedicarnos más a la oración y bueno, a varias medidas que vamos a tomar para manejar el tiempo. Pero ¿por qué les estoy contando esto? Porque hace como 15, 16 años estábamos en un tiempo en que estábamos buscando mucho al Señor. Eso fue cuando La Roca, Karina, cuando pastoreamos la iglesia La Roca allá en Costa Rica. Buscando mucho, mucho la presencia del Señor. Y yo recuerdo que
Un Sí, pero sábado, el comienzo era que queríamos las lenguas. queríamos las lenguas, sí, queríamos las No lenguas. estaban las lenguas, queríamos las lenguas. Y un sábado, yo estaba encerrado en mi cuarto estudiando para la prédica del domingo. Y me metí, pero tanto en la palabra. Y es un poquito difícil explicar. Y como al mediodía Ana me dice, o no sé, como a la 1, 2 de la tarde, Ana me dice, ven a comer. Y yo bajo al comedor y le digo, ay, Ana, yo no sé qué me pasa, pero es que siento como algo aquí en mi cabeza. Siento como una presencia del Espíritu Santo aquí encima de mí, le decía yo. Siento una presencia, no te lo puedo explicar. Y fue tan bonito ese día. Y bueno, transcurrió el día. Nos fuimos a dormir en la noche. Nosotros, la casa donde vivíamos, nuestra habitación tenía aire acondicionado. Dormíamos con las puertas cerradas, es decir, la puerta del cuarto, la puerta del baño, las ventanas cerradas, y poníamos el aire acondicionado siempre como en 25 grados centígrados. Como a la 1, 2 de la mañana, me despierto yo súbitamente y yo siento como que entró una ráfaga muy fuerte de viento, así como, ¿tú te acuerdas de aquella propaganda, Jaime, que hacían en Venezuela de Holmen Tolitos? ¿Te acuerdas, César? Ajá, así, esa ráfaga de viento, así Yo creo que fue algo así, sí. pero una cosa, y yo me despierto así sobresaltado y agarro a Ana por un lado, y Ana me dice, ¿qué pasa? Y le digo, es que sentí un viento muy fuerte, sentí algo que me vino desde los pies hacia arriba, hacia la cabeza, y Ana me dice, yo también igualito. Nada, lo que hicimos fue que nos paramos y nos pusimos a orar. Sí, porque no teníamos miedo, no sentimos miedo, No, solo no, era no, paz. que eso fue algo demasiado delicioso, yo no lo puedo expresar. O sea, yo estoy tratando de expresarlo, pero es difícil expresarlo. Fue lindísimo. Y oramos mucho esa noche y ya y nos acostamos a dormir y siguió la vida. No hablamos en lenguas ese día. No. ¿Hemos recibido dones? Absolutamente sí. Estoy 100% seguro de que el Señor me ha equipado con varios dones. Y de hecho, uno de los dones es el de impartir la enseñanza de la palabra. Es un don que el Señor me dio. Y por eso lo tengo que usar, ¿verdad? Porque el Señor me lo da para impartirlo. Y ha sido una experiencia muy bonita. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque probablemente alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar o probablemente no. Si no la ha tenido, yo nada más le puedo decir, búsquela, pídala en oración, pídala. Yo sé que todos pecamos, pero tratamos de buscar la santidad. Yo creo que Oración. una cosa importante que todos tienen que saber es que Él no nos va a dar los mismos dones a todos. Exacto. A cada uno le va a dar cosas diferentes según lo que cada uno, o sea, según el talento que tenga cada uno. O sea, a Dios no le va a dar a una persona tímida el don de hablar en redes sociales, por ejemplo, o como tú dices, de impartir la palabra, sino si es muy tímida, o sea, a menos que Dios tenga un propósito con esa persona específica, ¿verdad? Pero probablemente le da otros dones. Exactamente, no le va a dar eso, pero probablemente le va a dar otros, o sea, de que le va a dar, siempre le va a dar. Karina, es que Dios tiene un plan para cada uno de también. nosotros. Exacto. Dios tiene un plan Todos definitivamente. Sí, es exacto, somos conforme parte de su al cuerpo. propósito de cada uno. Cuando le dio esos dones a Moisés, no quería ni hablar, mira, y antes era como altivo, como hasta mal geniado y todo eso, y el Señor cómo lo usó. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Exacto, Es que pero ahí yo era soy porque era tartamudo. lo que yo decía, él fue conforme al propósito que tenía con Moisés, pero por eso, porque él quería cambiar algo en él, o sea, él vio en él un potencial para eso, pero lo que me refiero es que generalmente va acorde a los talentos que tenemos cada uno de nosotros. Exactamente. Exactamente así es. ¿Alguien quiere contar alguna experiencia que haya tenido con el Espíritu Santo? Yo tengo una pequeña pregunta primero para usted o para el Muy que la bien. Después quiera le damos la contestar. palabra a Marcela que levantó la mano. Muchas Dígame. gracias, pastor.
¿Se puede aprender a hablar en lenguas? ¿Puede uno empezar a balbucear un poco hasta que uno se le suelte la lengua al Espíritu Santo, el que lo quiere hacer, ¿no? El que quiere tener ese don? ¿Se puede empezar balbuceando en medio de una oración hasta que el Señor vaya enseñándole a uno cómo hablar en lenguas? Es mi pregunta. Guillermo, tú querías hablar ahí, ¿querés responderle esa pregunta a Diana? No, esa pregunta está fuerte. Es fuerte esa pregunta, pero Está no buena sé esa si quiera. pregunta. Exacto. Creo que yo si puedo compartir algo respecto justo a eso que pregunta Diana. Iba a Sí. compartir mi experiencia también, la experiencia con el Espíritu Santo, pero eso que comentas, Diana, yo creo que es algo que viene muy de Dios. O sea, no es algo que tú, digamos, puedas imitarlo, puedas practicarlo, porque no sería para entrar en ese tipo, digamos, de cuestionamiento, pero sí hay quizás lugares donde pareciera que obligan a las personas a, a tener, digamos, ese tipo de De práctica. dialecto o querer imitarlo, de practicarlo, entonces creyendo que por la práctica muchos creen o consideran que lo están hablando. Y es bastante delicado ese tema, bastante delicado, me parece que no es así, creo que cuando viene de Dios, viene de Dios. Tuve la experiencia un día, tuve una señora que era la profe de manejo cuando yo estaba aprendiendo a manejar en una escuela para aprender a manejar en Venezuela. Ella practicaba, digamos, un estilo de vida espiritista o brujería, y vamos por ese lado. Y en esa misma práctica que ella ejecuta, ellos hablan un idioma que es un idioma africano antiguo, que es el idioma yoruba, ¿bien? Entonces, ella me contó, ¿verdad?, que tuvo una experiencia de ir a una iglesia cristiana y que en la iglesia estaban hablando en lengua y la lengua que hablaban era esa lengua. Entonces que ella se impactó porque cuando ella llegó allí le estaban predicando al Señor Jesucristo en esa lengua. Ahora, ¿a dónde voy con esto? O sea, que cuando Dios trae lenguas, las lenguas tienen Un una intención, propósito. tienen un significado, Sí. un propósito, y de hecho hay otro don que es el de interpretación. Entonces, no es solamente imitar por imitarlo, yo creo que es algo que es bien de ese encuentro tuyo con el Espíritu Santo que te lleva a hablarlo como tal. Correcto. Ahora, también quiero decir otra cosa, Guillermo, y es que aparte de eso que tú dices, de por ejemplo, esa persona le predicaron a Cristo en esa lengua que ella hablaba, también a veces nosotros estamos en intimidad con el Señor hablando en lenguas y lo que estamos es adorando al Señor. Porque es lo que le iba a decir ahora justamente, que el don de las lenguas puede funcionar de muchas formas diferentes. O a veces es el Espíritu Santo ministrándonos a nosotros. A veces el Espíritu Santo, o Es sea, como puede dice ser de que, muchas maneras. ¿Sí? es como dice que el espíritu que está morando en nosotros intercede, que él habla, que gime, Con gemidos, que él no pide como pedimos nosotros, porque hay a veces que nosotros pedimos mal. correcto. A Entonces, veces el él Espíritu Santo intercede. Yo no intercediendo. entendía eso hasta que yo me han pasado situaciones ahora como que me he entrado en sueños leves, así, no sueños profundos, sino como que yo estoy despierta y he tenido sueños y antes, a las primeras veces con estas situaciones, yo me asustaba. Ahora ya no, ahora ya me paro y ya no, ya empiezo a entender y a madurar lo espiritual, lo que mora en mí. Eh, no hay nada que temer, obviamente, ¿verdad? Bueno, Marcela quería contar un testimonio. Sí, bueno, comentar brevemente lo que me pasó hace, yo calculo que entre 6 y 7 años, porque hace 7 años que yo llegué a la iglesia donde estoy, y había ido a otras 2 iglesias y en una de ellas justamente lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Que nos decían de que las personas que no hablaban en lenguas no eran considerados cristianos. Y bueno, a mí lo que me pasó en un encuentro de mujeres, no dentro de la congregación aún, sino en otro lugar donde habíamos ido a un encuentro de mujeres, yo veía que todas las chicas que habían ido conocidas de la congregación
se conmovían y lloraban. Yo las miraba y decía, a mí no me pasa nada. Digo, ¿por qué llorarán? Habrá que llorar, decía yo, porque yo no sabía, no entendía nada. Y de pronto en la alabanza, que no recuerdo cuál alabanza era porque a mí me sorprendió tanto, siento como algo que me atraviesa el pecho, que como decía usted con el tema del viento, yo no lo puedo explicar cómo fue, pero fue tremendo, que me hizo que me levantara de donde estaba sentada y saliera corriendo. Yo dije, yo no sé qué es esto, pero yo de acá me voy. Y ahí salió la pastora corriendo a buscarme. Aparte no sabía bien dónde había llegado porque me habían llevado en auto, pero a algún lado me iba a ir. Entonces ella, movida por el Espíritu Santo, me busca y me empieza a orar. Y ahí yo empiezo, ¿cierto?, a entender, y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a obrar en mí. Llevó mucho tiempo cambiar algunas cosas, no fue de golpe, todavía falta mucho. Pero ahí es, como decía el pastor, ¿no?, que ahí el Espíritu Santo empieza a dar esa convicción, ¿no? Correcto. Ahí donde uno empieza a entender, esto ya no va más, esto no es de Dios. Ahí donde uno empieza a entender. Lleva tiempo, no es de un día para otro, pero yo me sorprendo a veces porque tengo una amiga, lo hablo con ella, y le digo, hace 4 años que estás sentada los domingos escuchando la palabra, y no hay una toma de decisión, ni de bautismo, ni de nada. Y eso es lo que a mí me sorprende. Yo lo hablo con el resto de las hermanas, digo, pero ¿qué pasa con ella? ¿Por qué no hay nada? Entonces, es esto, ¿no?, que hablábamos hoy. No, ella no ha tenido el recibir el Espíritu Santo. Ella solamente, como viene de la Iglesia Católica, está acostumbrada a llegar los domingos, escuchar y se va a su casa sin que la palabra haya hecho en ella una transformación. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Qué Tremendo. bonito. Gracias por compartirlo, Marcela. ¿Alguien más quiere compartirlo? A mí me pasó algo muy interesante. A ver. Hace como 2 años, estaba empezandito en la iglesia, todavía estaba muy rebelde. Y yo fui porque yo le dije al pastor, yo quiero, si hay que trabajar, entonces yo quiero trabajar. Y el pastor me dijo, vétase en los diáconos. Yo no, yo no quiero los diáconos, yo quiero corazones de esperanza. Yo, bueno, está bien, me voy ahí, que es como el agente de trabajo social de la iglesia. De la iglesia. Y el pastor dijo, está bien, métase ahí. Ay, eso fue horrible, porque no hubo entendimiento entre los líderes y nosotros. Y la mujer detrás de Jaime, don Jaime, lléveme, don Jaime, tráigame, don Jaime, búsqueme, don Jaime, don Jaime, don Jaime. Y yo decía, no, ¿sabes cómo es la cosa? No, tú llegó hasta aquí. Yo no, ya no más. Y el último evento, que fue un evento muy bonito, yo dije, ya terminamos, cumplimos, porque hay que cumplir, y hasta aquí. Y en el patio, porque era un parque así como para niñitos, y en el parque pasó una señora Esmeraldita. Ahí yo la conocí, yo no conocía, la conocí. Y yo iba caminando. Esmeralda. Esmeralda, la de Mario. De Mario. Ella pasó y dice, es que yo le voy a decir, cuando Dios la coloca en un sitio, usted tiene que quedarse en ese sitio. Y usted es una mujer de corazón, de amor. Y yo la veía así y decía, ay, ¿qué le pasó? Porque la gente de corazones es para amor. Así que usted no puede ser rebelde y decirle a Dios dónde la va a colocar. Usted se coloca donde Él la pone, ahí usted tiene que florecer. Esa fue la palabra que ella dijo. Tan bella. Y este es el mejor ministerio, porque es el misterio del amor y del corazón y de la ayuda y no sé qué. Y yo dije, ay, ¿será que me está hablando a mí? Y dije, bueno, está bien, Esmeraldita, yo le voy a hacer caso. Y más allá, uno de los cantantes agarró a Jaime y le dijo, yo sé que es difícil, pero donde Dios lo coloca, usted se tiene que quedar. Y yo dije, bueno. Eso como si se hubieran puesto de acuerdo. Como que si se pusieron de se fregó Ariel y nos quedamos.
Sí, porque me dicen Y que después de ahí, la cosa cambió, porque la relación se suavizó, bueno, y ahorita somos había un alta rechazo, pana. había un rechazo entre los líderes y nosotros, o sea, mutuo, o sea, ellos nos rechazaban a nosotros y nosotros rechazábamos a ellos, pero igual Wow. trabajábamos, pero había como un rechazo, y fue cuando Diamel, Diamel me Diamel. dice, mira, te van a buscar de atacar, te van a buscar de enredarte, aquí te van a tratar de sacar cosas y hasta sembrarte dudas, pero tienes que seguir adelante, tú tienes que seguir ahí. Y yo, bueno, está bien, sigamos. Y ahorita hemos hecho un buen equipo, todos, somos un equipo muy corto, porque apenas somos 7, es uno de los ministerios más pequeños que hay en el grupo y se trabaja bastante. Pero somos los 7 compenetrados, donde cae una información y rapidito, ya saben, ya cada quien sabe qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer, todo está aceitadito. Entonces, bueno, Qué repito, bello. Es que a partir de este día todo cambió. Y la otra Amén. fue hace como año y medio en la oficina. Yo todavía tenía la oficina abierta de clima frío. Y llegó una mujer que yo le estaba cobrando y le estaba cobrando y la mujer no me pagaba y le estaba cobrando porque me tenía que pagar, necesitaba que traiga plata en la empresa. Y la mujer vino y habló y me dijo que bueno, ella me podía dar en ese entonces como 100.000 colones nada más y no sé qué. Y no me preguntes cómo ni por qué, yo no hacía esas cosas en los trabajos. Yo me le quedo viendo a ella y yo le digo, ay, cónchale, yo le puedo dar un abrazo. Es que yo tengo ganas de abrazarla. Y ella se me quedó viendo así y me dice, ay, Gracielita, yo no tienes idea de lo que necesito un abrazo, porque vengo de Cope que me trapearon el piso conmigo. Y ahí empezó la mujer a llorar, y a llorar, y a llorar, y yo decía, ay, caramba. Te dejaste usar, qué bello. Me Ese es el dejé Espíritu usar. Santo, sí, qué Esas lindo, son las dos cosas así que yo he visto que yo digo, wow. qué bello. Por eso Qué es que yo bonito, digo que ¿verdad? Es que no bello. habla lengua, pero yo sí lo tengo. El Espíritu está. Sí. y hay muchas experiencias. Por eso decía yo, por eso era mi confusión, pues. Pues yo decía, bueno, es como un check, ¿no? Uno va haciendo Sí, cosas pero fíjense qué interesante la clase, Carlos, y no avanzaste en otras preguntas allí importantes, pero de verdad que la experiencia que Carlos y yo tuvimos fue demasiado hermosa y fue porque lo buscamos. Nosotros entramos en tiempos de ayuno, hacíamos diferentes ayunos, nos metíamos, nos parábamos de mañana, de pronto estaba en el día y eso era solo adoración en la casa. O sea, empezamos a buscar, a buscar, a buscar y el Señor da el deseo de nuestro corazón, o sea, Él se da cuenta realmente de la sinceridad de nuestro corazón y lo que queremos, y Él da la medida de acuerdo a lo que queremos. Y pasó, a mí me pasó en un evento que yo fui y yo dije, yo ni sabía qué iba a pasar ahí, yo le dije, Señor, yo vine aquí, dame lo que tú quieras. Yo no fue que dije, ay, dame las lenguas, no, yo dije, Señor, si tú estás aquí, yo vengo por ti para que tú me des lo que tú quieras. Y ese evento, así como dice la palabra, yo estaba en un salón con el aire acondicionado lejísimo de mí. Era un salón, miles de mujeres. Y decir que iba a entrar un viento ahí, jamás. No podía entrar un viento. Lo que podía tener a calor de tanta gente que había. Y fue como una cachetada así de viento, ¡pah!, que me pegó y esas lenguas no pararon. Pero era un momento de adoración, de intimidad, de búsqueda personal con Dios, o sea, era un momento íntimo en el evento de búsqueda de Dios personal y mi corazón estaba conectado al Señor. Y yo no estaba pidiendo las lenguas, pero yo sí tenía un corazón dispuesto a que Él diera en mí lo que Él quisiera. Y yo Yo creo que decía, esa es la sí, clave, Diana. Y el secreto está, dame lo que tú quieras, Señor. Yo sí quiero las lenguas, pero dame lo que tú quieras. Yo aprendí Y una eso vez fue que alguien imparable. dijo que nosotros teníamos que estar expectantes siempre de lo que Dios quería hacer, o sea, de lo que Claro, Dios así porque podía es, Dios hacer, puede hacer porque cualquier Dios puede cosa. hacer cualquier cosa, exacto. claro. Entonces dice que cuando tú estás expectante, o sea, esperando lo que así sea, o sea, yo Lo me que acuerdo que sea. en un momento en el que yo todos los domingos cuando iba a la iglesia, yo decía, Señor, estoy expectante, y yo hoy tú vas a hacer algo, pero yo oraba en la mañana. A veces uno y no es que sea malo, o sea,
porque uno a veces está como en la carrera de que apúrense, que alisten. Bueno, yo por lo menos que tengo niños, que corran, que bueno, que voy a hacer, que van a desayunar, que todo el tema, a uno se le olvida hasta y a orar porque uno dice, bueno, es que yo voy a la iglesia a escuchar la palabra, pero yo a veces cuando he orado antes de irme al culto, han sido los cultos más poderosos en los que he estado, porque oré antes Amén. de irme al culto. Y el Señor me Amén. habla y siento más el Espíritu y, o sea, es cuando estamos expectantes, es cuando el Señor más nos sorprende. Amén, así es. Gracias, Yo, Karina. yo, Bueno, miren, ya se yo, nos agarró las 10 y sí. 24 de la O noche. sea que está interesante este asunto. Alguna vez le comenté al pastor también lo del tema del rugido del león de Judá, que eso jamás en mi vida se me va a olvidar. Y son cosas que ocurren cuando el Señor quiere darnos cosas. Así, tú nos Pero contaste, sí. la palabra dice que búsquenme en espíritu y en verdad, y el Señor Eso, obra. Eso fue una experiencia inolvidable para mí. eso. El Señor nos sella con fuego, dice. Él nos puede sellar y el Espíritu Sí. hace con nosotros como el Señor quiere, porque somos Entonces, en parte de su conclusión, cuerpo. es Una desearlo. pregunta, Dígame, Giovanna. Carlos. Estás muy Estamos calladita. hablando de la persona que puede o habla en lengua y la persona que no habla esa lengua, pero escucha a la persona que lo está hablando y lo entiende. ¿Cómo es eso? Porque una Ese es cosa, otro don. Es otro Interpretación. don. Eso se llama don de interpretación. Don de interpretación de lenguas. Pero en el caso de lo que vemos en Hechos, capítulo 2, que ellos hablaban en las lenguas de esas personas que habían venido a Jerusalén de otros países y que hablaban diferentes lenguas, allí el propósito era que se les estaba predicando a Cristo en sus propias lenguas. Es decir, lo que el Señor quería era glorificarse y demostrar que Él es real y que Él estaba allí con ellos. O sea, el propósito de Él era manifestar su presencia para que ellos creyeran y por eso creyeron. Y dice que creyeron como 3,000. Ahí comienza el boom de la iglesia. La Ese día, multiplicación. casualmente, comienza a crecer la iglesia de Cristo. Pero puede ser que, digamos que estamos en un culto, Giovanna, y que hay una persona hablando en lenguas y hay otro que es una lengua angélica y que hay otro que la entiende y la interpreta. De hecho, dice el apóstol Pablo, no le hables a la iglesia en lenguas si no hay quien interprete. Entonces, hay fíjate, personas que tienen el don de la interpretación de lenguas. fíjate, yo soy muy reservada en hablar así porque se está grabando, sube a YouTube y ahorita hay gente que se dedica a estar viendo las grabaciones. Pero en resumen, cuando tú dices alguien ha vivido, fíjate, en breve, como yo soy ingeniero y hacía licitaciones, siempre busco 3 cotizaciones, por decir así. Entonces yo estoy en el grupo de ustedes, hay otras amistades y me envían un link, no digamos la iglesia, pero estuvo en 72 horas consecutivas del sur de la Florida este fin de semana. Me envían el link y yo me conecto. Digo, ¿por qué no? Buscando las 3 cotizaciones, por decir algo. Entonces me conecto a esta iglesia que estuvo en línea y no sé qué, para aprender, oír la palabra. Y comienza una persona, un invitado de Brasil, que desde los 13 años es pastor, no digo nombres, no digo nada, y me llama la atención. Entonces empieza a hablar en lenguas y tal, ahí los que no sabemos, ¿me entiendes? Ay, pero esto es, tú sabes que hay muchas iglesias y uno está como descartando y uno dice, esto es como mucho fanatismo. Y entonces yo sigo escuchando, y digo, pero como este señor profetiza así, dice, es el Señor quien está hablando, es el Espíritu Santo, y hablaba en lengua. En una de esas, en mi desconfianza, yo vengo y digo, no, Dios mío, esto no es lo que yo estoy buscando, porque esto es tan raro, esto de ahora hablan y que en lengua y tal, pero algo me decía, pero quédate. Y yo digo, no, y entonces la persona en lengua decía lo que era y después le decía a la persona que estaba tocando en la cabeza lo que quería decir. En una de esas, no sé, ese señor sigue, ese pastor sigue hablando en lengua y yo digo, pero esto tiene un traductor. Y yo decía, pero yo estaba oyendo en el speaker y yo buscaba, y yo, pero ya. Bueno, al final yo dije, wow, Dios mío.
seguí ¿Estabas entendiendo lo que viéndolo. estaba hablando? Estabas Y entendiéndolo. fue algo que fue, yo decía, pero esto lo están traduciendo. Yo, no, pero si es el speaker. Y algo me decía, pero quédate. Es una iglesia que conocemos en el sur de la Florida, es por 4, no digamos nombre. Entonces, yo decía, él es brasilero, desde los 13 años predica, lo invitaron. Y hablaba en esa lengua y volvía a decir, y le decía a la muchacha, ¿cómo es? Tú vas a estudiar criminalista, Dios te puso en eso. Y yo decía, no, esto es mucho fanatismo, pero se lo decía en lengua. Cuando viene la segunda postura y viene él y habla en lengua, algo a mí, todo lo entendía. Yo decía, Dios mío, él está hablando en otro. Oh my God, qué bello. Oh my God, cuando ese señor interpretaba, ya yo lo había. Y yo decía, ay Dios. Claro, es lo que dice Diana. Uno se asusta, pero yo seguí. Bueno, después me conecté y tuve las, quién sabe, 30 y pico horas desde el viernes en la noche, sábado, domingo. Qué bello, qué Pero, bello. pero, Eso no es o tuyo, sea, eso no es la iglesia, eres cuerpo de Cristo para que tú traduzcas esas lenguas y edifiques la hay iglesia. cosas que por lo menos en mi etapa, que yo soy ingeniero y yo le busco la lógica a todo, hubo la desconfianza, pero wow, hay algo demasiado divino que te dice, y tú no estás creyendo en esto, porque hay mucho fanatismo. Entonces yo dije, Exacto. esto es mucha política, pero Esto es fíjate, mucho. y yo, oh my God, y El Señor terminaba te y dio yo lo una entendía, y cachetada. yo, uf, El Señor te dijo, mira lo que demasiado, tienes. demasiado. Ay, qué bello, Sí, me entonces, alegro. Mira, Giovanna, y pero no algo que dijo solamente eso. Guille, fue Guille o Miguel que dice, mira, yo me bauticé, yo no me bauticé, pero yo creo que él tiene dudas. Y no hay que tener dudas, o sea, hay que estar No, abierto a Jaime lo lo que dijo. sucede, Jaime. Jaime. Yo le pido, y yo digo, Dios mío, yo soy ingeniero, tú sabes, tengo que buscar las 3 versiones, pero tranquilo que te estoy creyendo, tranquilo que vamos bien. Mira, Qué Giovanna, bello. pero mira qué lindo es el Señor, porque el Señor te organizó todo para que tú pasaras esa experiencia el fin de semana y hoy Y estuvieras hoy aquí están hablando de Y hablando las hoy de las lenguas. estuvieras lenguas. hablando del tema. ¿Quieres una Fue cotización demasiado más? asombroso. Cuando tú ¿Quieres dices, otra vamos a hablar de las cotización? lenguas, yo dije, del tema que tengo dudas. Y ¿Vas yo, a buscar otra wow, es que cotización? Yo tengo una cotización ganadora. Ay, yo creo que ya estoy casi. ya te listo, ya. Sí. No, pero mira, Diana, no, es que, mira, yo siempre digo y parto del principio de que, digamos, yo como maestro de la palabra, o si yo estoy evangelizando o predicando, yo no empujo a nadie. O sea, yo no considero que yo tenga que presionar a nadie, ¿me entiendes? Yo no tengo que presionar a nadie para que crean y para que se conviertan. Dios va a hablar. Mira, dice el apóstol Pablo, dice, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Es decir, uno siembra y otro cosecha. A veces uno le predica a alguien y le predican y le explica a esa persona, como dice Marcela, pasan 4 años y está recibiendo la prédica y no se ve nada. De pronto se va por otra iglesia y en esa otra iglesia se da la transformación. Porque dice la palabra Marcela, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y entonces el Señor hace cada cosa en su tiempo, sabe por qué lo hace, su soberanía es algo maravilloso y Él sabe por qué hace cada cosa y Así. Él es No, perfecto. y fíjate que si uno contara es asombroso. La última, ¿tú te acuerdas que yo te pedí el link para comprar mi Biblia? Y me recomendaste la Reina Valera y me enviaste el link. Sucede que aquí en San Antonio, Texas, no es broma, pero como en California en cada esquina hay un Starbucks, en San Antonio, Texas en cada esquina hay una iglesia. Hay distintas iglesias. Yo estoy viendo los precios de las Biblias y todo eso, y como a la semana yo voy a mi correo y había una Biblia en mi buzón, ahí, y yo miré y yo la agarraba y decía para All Neighbor, o sea, las iglesias las reparten y las meten en los correos, y yo le dije, no, tranquilo, y yo agarré mi Biblia y subí, o sea, que de aquí llega adelante, o sea, y así fue, no la compré, llegó, y yo digo, Dios mío, pero, lo que yo siempre lo que hago es que yo hago así, yo digo, El Señor te está Bueno, enamorando, si Joan. quieres me dé una demasiado. cotización más entonces. No, el No, Señor La la tiene ganadora. enamoradita. La tiene enamoradita con hilos de sígame, amor. Todo. pero, Bueno, wow, está aquí familia, en la tierra. yo quisiera que cerráramos con esta reflexión para todos, incluyendo para mí también. Lo que el Señor nos llama a hacer es a buscar.
y a buscar esa comunión y esa manifestación de su presencia, de su Espíritu Santo. Y que como decía Ana o como dijo Karina, que lo que el Señor tenga para nosotros, que eso nos dé. Que el Señor nos dé lo que nos quiera dar. Porque el Señor es perfecto Soberano. y Él es soberano. Entonces, una de las oraciones que yo hago frecuentemente es, Señor, yo quiero recibir de ti lo que tú tengas para mí. Lo que no provenga de ti, no lo quiero. Y si nosotros lo buscamos fervientemente, como decía Diana o como decía Lore, no me acuerdo quién lo dijo, en espíritu y en verdad, Él se va a manifestar y Él nos va a revelar nuestros dones, porque a todos el Señor nos da dones y nos los manifiesta, nos los revela en su tiempo. Amén. Yo quiero orar por cada uno de ustedes y también por los que nos ven en la grabación. Padre amado de la gloria, gracias por este tiempo hermoso, Señor, en que hemos podido hablar, Señor, de el poder, Señor, maravilloso de tu Espíritu Santo, de cómo tú obras en nosotros. Hemos podido hablar esta noche, Señor, de el bautismo, Señor, del Espíritu Santo. Y esta noche, Padre, has escuchado, Señor, a tus siervos, incluyéndome a mí, hablar de cuánto anhelamos, Señor, esa manifestación gloriosa de tu presencia, Señor. Y esta noche, Padre, yo te pido por cada una de estas personas que anhelan experimentar el bautismo en tu Espíritu Santo, Señor, que anhelan, Señor, la manifestación de los dones, Señor. Yo los bendigo a cada uno esta noche, Señor, y te pido, Señor, que tú, Padre amado, te reveles, Señor. Si hallamos gracia en tus ojos, Padre, esta misma noche que te reveles, Señor. Si hallamos gracia en tus ojos, Padre, que tú nos muestres, Padre, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, que te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Padre, esta noche, Padre, te damos nuestra benevolencia para despertarnos a la hora que tú quieras, Señor, y manifestarte a nosotros, Señor. Y queremos recibir de ti queremos recibir solo lo que proviene de ti, lo que no proviene de ti no lo queremos, Padre. Danos la sabiduría, Padre, el discernimiento para entender lo que proviene de ti, Señor. Yo levanto mis manos esta noche para bendecir a todos mis hermanos que se han congregado esta noche a través del Zoom y a todos los que nos ven a través del WhatsApp, Padre Santo, tu gracia y tu favor caigan sobre nosotros, Señor. La unción poderosa de tu Espíritu Santo, Señor, aceite fresco sobre nuestras cabezas, Padre, para servirte, para honrarte, para adorarte, para glorificar tu nombre, Señor, y tus dones para la edificación del cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos todos a el periodo de los reinos de Israel y de Judá. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima.